Ay, profe, ya. Au. Ya empezamos ya. ¿Qué hacer? No, imposible jamás. Mm. Mm. A ver. Listo, confírmame por favor la presentación de la pantalla y la grabación. Todo bien, Sí, profesor. profesor, ambas. Sí, profesor. Ambas, todo bien. Confirmo. Pegositos. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Quienes habla, bienvenidos, el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Y bueno, vamos a completar el tema de edad media. Ya está. A ver, habíamos completado en la mañana, bueno, con los chicos del 1 y 3. Y bueno, el día lunes, el 6 y 7. ¿Qué más? Nada más. Bueno, ya. Habíamos hablado sobre esta parte de la Edad Media, cuándo se inicia y cuándo termina. La caída de Constantinopla determina el fin de la Edad Media, el inicio de una nueva edad. ¿Cómo se llama la edad? Moderna. Moderno. La edad moderna. La edad moderna. Perfecto. Muy bien. Otra cosa más, jovencitos. Recuerda, ¿cuál es el factor externo de la caída de Roma? Las guerras. Invasión. Invasiones de los pueblos bárbaros. Pueblos Invasiones de los pueblos bárbaros. Muy bien. Listo. ¿Cómo se llama el emperador que dividió el Imperio Romano en el 395? Emperador romano que dividió el Imperio Romano en el 395. ¿Qué? Teodosio. Teodosio, profe, Teodosio. Teodosio. La próxima, un chicotazo virtual, ya sabes, ¿ah? Chancleta. Muy bien. Recuerda, jovencitos, los emperadores que fortalecieron a la iglesia en la Edad Antigua y que le permitió tener esa base para poder pasar a la Edad Media. Constantino y Constantino el Grande. Constantino y Teodosio. Listo. ¿En qué siglo de la Edad Media se considera la crisis del pensamiento medieval? 14. siglo XIV. Siglo XIV. En ese siglo XIV, frente a los problemas, aparece una nueva filosofía. ¿Cómo se llama? La escolástica. La Escolástica. escolástica. Muy bien. Listo. Según el romanticismo, la Edad Media es importante. ¿Por qué? Forja las naciones Se europeas. forman las naciones. Europeas. Correcto. Muy bien. Listo. La Edad Media, ¿recuerda cómo se divide? Primero en Alta Edad Media y luego Baja edad. la Baja Edad Media. ¿Correcto? Alta Edad Media que tenemos reinos romanos germánicos, el Islam, el Imperio Carolingio, la segunda oleada de pueblos bárbaros y el feudalismo. ¿Qué tenemos en la Baja Edad Media? Las cruzadas, fin del feudalismo, aparición de la burguesía, renacimiento urbano y la reaparición de las monarquías absolutistas. Veamos. En primer lugar tenemos los reinos romanos germánicos. ¿Por qué se les llama reinos romanos germánicos a los pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano? Oli, ¿por qué se les llamaron ¿Se reinos romanos unificaron? germánicos? No. Primero porque se asimilaron a la cultura romana. Asimilaron la cultura romana. Producto de esa asimilación de la cultura romana, recuerda, van a aparecer, por ejemplo, nuevas lenguas. Español, francés, inglés, alemán, italiano. 3 en base al latín, el español, francés, italiano. 2 en base a la lengua germana, inglés y alemán. Entonces la fusión, recuerda, la fusión de estos pueblos bárbaros con la cultura romana dio lugar a los reinos romanos. Germánicos, ¿por qué? Porque procedían de la zona de Germania. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual estos pueblos bárbaros en el siglo V invadieron de manera violenta el Imperio Romano? No les quedaba de Italia. Estaban escapando, recuerda, estaban Estaban escapando escapando. ¿de quién De estaban los escapando? hunos. Ajá, de los hunos. ¿Y quién fue el máximo líder de los hunos? Atila. Atila, correcto. Atila fue derrotado en el año 451 en la batalla de... ¿Qué batalla?
Denis, ¿qué batalla? Me olvidé. Ah, te No, olvidaste. ¿Cuántos catálogos? Profe Ah, te Funes. olvidaste. En su última batalla, güey. Su última. Ah, su última sí, batalla. la Profe última. Funes, los Sí, ve. sí, pues no, que vamos a votar gente, creo, ¿ah? Chamare. Oye, batalla de los campos cataláunicos, 451 a.C. ¿Qué pasó? Se tuvieron que unir romanos y pueblos bárbaros para derrotar a Atila. Lo van a hacer en la batalla de los campos cataláunicos, 451. Bien, 2 años después, Atila intentó atacar Roma. ¿Quién lo detuvo? Un papa. El Papa Papa León. León Luis. I. El El Papa León. León. ¿De quién te habrás acordado, pues, tu muchachón? De tu Lucho, seguro, ¿no? ¿Cómo, profe? Mm. Se recuerda, se Bandidas, recuerda. bandidas, Es bandidas. terrible, Así ¿ah? son, así son, así Así son. le gusta. Ey, ¿qué? Así son. Muy bien. Segundo punto, el Islam. ¿Dónde apareció el Islam? Península Arábica. La península Península arábica. Arábica. Península Arábica. ¿Qué Arábica. siglo? ¿Qué siglo? ¿Qué siglo? 12. Siglo En el siglo 7. VII. Siglo ¿Siete? 7. Siglo 7. Siglo 7. Acuérdate, siglo 7. Muy bien, su creador, Mahoma. ¿Ya? Listo. El libro del Islam. Corán. El Corán. Corán. El Corán, Corán. ¿correcto? Corán. Listo. Muy bien. Ahora, ¿quién escribió el Corán? Sus seguidores. Los seguidores de Mahoma. Seguidores. Los seguidores de Mahoma, ¿correcto? Listo. Para que triunfara el Islam tuvieron que conquistar dos ciudades. ¿Qué ciudades? La Meca y la Gira. La Meca y Mejía. No. La Meca y Medina, Meca y Medina. Medina. Meca y Medina. ¿En cuál de las dos ciudades se encuentra la Cava? Meca. La Meca. La En Meca. la Meca, Meca. correcto. Meca. Muy bien. La Ya Meca. está. Ahora, combinaron religión y guerra y lograron prácticamente unificar la península arábiga. Muy bien. Su idioma oficial, el árabe. Ahora, ¿qué hicieron los seguidores, los califas, seguidores de Mahoma? Simplemente, como si todos iniciaron la expansión fuera de la península arábiga y bien, van a ocupar todo el mapa que ustedes están viendo. Invadieron, recuerda, España. ¿En qué año? 711. 711, ¿correcto? 2 años después, 3 años después, y prácticamente dice que ya habían dominado ese audio. Ya, listo. Dominaron toda la península arábiga. Quisieron invadir el resto de Europa. ¿Qué reino romano germánico los detuvo? Los francos. Los francos. Los francos. Francos. Los francos. Acuérdate de eso porque ahorita tenemos que relacionar también con Imperio Carolingio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué es importante el Islam, Juancitos? Bien, resulta que la civilización occidental, que ha sido creada por griegos y romanos, bien, le vas a aumentar el aporte de los bárbaros, le vas a aumentar el aporte del Imperio Bizantino, le vas a aumentar, jovencitos, el aporte del mundo árabe y prácticamente tienes el día de hoy civilización occidental. La base, recuerda, la van a tener, la van a dar Grecia y Roma, pero con el tiempo empezó pues a sumar más aportes hasta formar, repito, lo que hoy conocemos como civilización occidental. La otra situación también, la cultura musulmana es muy rica, muy interesante. Muy bien, y aparte, recuerda que tuvieron guerras, por ejemplo, con los cristianos europeos en las famosas cruzadas, que también vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿qué otra cosa más? Fueron depositarios del conocimiento y del saber, ¿no? Lo que mientras Europa estaba pues en la época del oscurantismo, los musulmanes habían logrado recopilar y salvar pues el conocimiento del mundo antiguo. Veamos, ¿qué otra cosita más? Nada más con respecto al Islam. Regresamos ahora por aquí. Ya está. Hablamos del Imperio Carolingio. ¿Qué los pajuelitos? ¿Sobre qué base se formó el Imperio Carolingio? Sobre la base del reino franco, el reino romano-germánico franco, asentado en Francia. Ahora, inicialmente, jovencitos, vamos a mencionar, por ejemplo, al rey Clodoveo, o también conocido como el rey Clovis.
¿Qué hizo Clodoveo, jovencitos? Él unificó a los francos, porque habían varios pueblitos. De los pueblitos francos habían dos que eran importantes, los salios y los ripuarios. Salios y ripuarios, recuerda, salios y ripuarios. Bien, los unifica. Ahora, Clodoveo, jovencitos, está dentro de una primera dinastía conocida pues como la dinastía de los reyes merovingios. Reyes merovingios. Con el tiempo, jovencitos, estos reyes merovingios se les va a conocer con el nombre de los reyes holgazanes. ¿Por qué los reyes holgazanes, jovencitos? Porque vamos a tener, por ejemplo, a un mayordomo que prácticamente va a gobernar el palacio. O sea, existía el rey, pero prácticamente quien tenía el poder, ¿quién era? Un mayordomo. En este caso vamos a mencionar a Carlos Martel, que es el, digamos, el diminutivo de Carolus, nombre latín, Carolus era su nombre, y Martel, martillo, golpeaba con martillo o tenía un arma, un martillo como arma. Entonces, ¿por qué es destacado Carlos Martel? ¿Recuerda, jovencitos, los musulmanes cuándo llegaron a España? 711. 711. Correcto, 711. Al poco tiempo simplemente ya habían dominado, jovencitos, toda España. ¿Y cuál va a ser su siguiente paso? Quieren conquistar lo que hoy conocemos como Francia. ¿Quién los detuvo? Los detuvo justamente Carlos Martel. ¿En qué batalla? La batalla de Poitiers en el 730-32. Bien, los detiene. ¿Y qué hacen luego, jovencitos? Organizan el territorio y poco a poco van a establecer, por ejemplo, provincias militares. En este caso, para poder detener una posible invasión de los musulmanes, van a establecer la marca hispánica. Bien, marca, ¿quién era el gobernador de una marca? Un marqués. Un marqués. Luego, ¿qué pasó? Carlos Martel, jovencitos, va a tener un hijo llamado Pipino el Breve que le va a quitar el poder al último rey de los merovingios, al último de los reyes holgazanes, Childerico. Bien, y entonces con Pipino el Breve se inicia una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Dinastía carolingia. Muy bien, Pipino el Breve tuvo dos hijos, Carlomán, que heredó el poder pero murió muy pronto y lo va a recepcionar en este caso el poder, ¿quién? Carlomagno. Carlos el Grande. Carlos el Grande. Muy bien, en la época ya del 769 hasta el año 800, ¿qué es lo que hizo Carlomagno? Prácticamente va a reorganizar el territorio europeo, dándole paz y progreso, ¿ya?, a Europa, después de varios siglos prácticamente de caos, de da paz y progreso a Europa. Ahora, Carlomagno no va a gobernar solo, porque va a tener el apoyo de ¿quién? El apoyo de la iglesia. El apoyo de la iglesia. Y por proteger a la iglesia, en el año 800, ojo, y esto fue pregunta de examen hace como 30 años atrás, jovencitos, decía lo siguiente, ¿no? En el año 800 fue coronado emperador, puntos suspensivos, por el Papa, puntos suspensivos. La respuesta, Carlomagno fue coronado el 24 de diciembre por el Papa León III. ¿Qué título le dio? Le dio el título de emperador. Le dio el título de emperador. Ahora, Carlomagno tiene el apoyo de la iglesia, ¿ya? Pero ojo, la cuestión política ya es otra cosa. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando comentamos en la mañana que la iglesia en su proceso de crecimiento, recuerda que tuvo influencia social, después tuvo este poder económico y poco a poco empezó a alcanzar el poder político? Muy bien. Esa figura del Papa León III, colocándole la corona de emperador a Carlomagno, se va a hacer conocida y prácticamente la población, ¿qué va a creer? Va a creer que para que un rey tuviese un buen gobierno debería ser coronada por el Papa. Ergo, creían pues que Dios elegía a los reyes. Y con el tiempo, esa idea, jovencitos, se malogró. Se malogró, porque ya vamos a conocer cuentos cuando hagamos, por ejemplo, el tema de Ilustración y Revolución Francesa, el famoso derecho divino de los reyes. O sea que el rey simplemente, porque creía que había sido elegido por Dios, podía hacer lo que se le daba la gana, el abuso de poder. Pues. Os repito, esto lo vamos a retomar cuando hagamos Ilustración y Revolución Francesa. Bueno, entonces, aquí el Papa, al coronarle, repito, está sobreponiéndose, la iglesia está sobreponiéndose sobre la monarquía. ¿Ya? Entonces, más o menos la gente va a creer ya de que el primer poder era la iglesia, el segundo poder era la monarquía. Ojo, cuando hagamos ciencias vamos a retomar esto, lo que estamos aportando ahora. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál era la capital del Imperio Carolingio?
la ciudad de Aquisgrán. Hace, creo que como más de 40 años, la UNSA tomó una pregunta sobre dónde estaba enterrado, por ejemplo, Carlomagno. Y Carlomagno está enterrado, pues, en Aquisgrán, lo que hoy el día de jovencitos es Alemania. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa más hizo? Dentro de la reorganización que hace un momento les mencionamos, es en los límites donde había peligro de invasiones, establece las marcas, ¿no? La marca hispánica, la marca bretona, la marca panónica, la marca soraba. ¿El gobernante recuerda quién era? Era un marqués. Un marqués. Listo. Hubieron territorios civiles. Y esos territorios civiles, jovencitos, los vamos a dividir, por ejemplo, en condados. ¿Y quién era el responsable? Un conde. Un conde. Correcto. Y también había un ducado. ¿El gobernante quién era? Un duque. Ahora, acuérdate de estos títulos que se les van a dar con estos, porque cuando hagamos feudalismo en un momento más, también vas a entender otra situación. Bien, bueno. Muere lamentablemente Carlomagno en el año 814 y repito, sus restos están enterrados en la Basílica de Aquisgrán, actualmente Alemania. ¿Qué pasó? El poder lo van a heredar, lo va a heredar el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío. Pero ¿qué pasó con Ludovico Pío? También murió y prácticamente el poder lo van a tener prácticamente los tres nietos de Carlomagno, hijos de Ludovico Pío. Carlos el Cabo, Lotario y Luis el Germánico. Muy bien. Ahora, ellos en vez de mantener la unidad del imperio, ¿qué hicieron? Lo dividieron. Dividieron el imperio carolingio. Bien, entonces dice, gracias a esto, jovencitos, gracias a esta división, con el tiempo, ¿qué va a aparecer? Francia, Alemania e Italia. Repito, del imperio carolingio nace Francia, Alemania e Italia. Ahora, al dividir el imperio carolingio, jovencitos, lamentablemente le van a dar una estocada al imperio carolingio. O sea, va a entrar en lenta decadencia. Peor aún todavía, jovencitos, porque entre ellos se van a pelear por territorios. ¿Sí? Entonces, prácticamente el imperio carolingio va a entrar en declive total. Para mala suerte de los, digamos, herederos del imperio carolingio, en el siglo IX, jovencitos, ¿qué pasó? Viene la segunda invasión de los pueblos bárbaros. Repito, segunda invasión de los pueblos bárbaros. ¿Cuáles son los pueblos bárbaros? Vikingos, magiares y sarracenos. Repito, vikingos, magiares y sarracenos. Hablamos de los vikingos. Bueno, no sé si alguna vez has visto esta serie, no sirve solamente de referencia nada más, la serie de Vikings. ¿La has visto? Netflix. No. Netflix. Juego de Tronos, nomás, profe. Creo que sí. No, por favor. Sí. Ay, Dios mío. ¿Para qué tienes que contar? Tengo Viking- premium, tengo premium. vikingos, por favor. Ya, Creo listo, que eso oiga. es en HBO Max, ¿verdad? No lo sé, pero sí lo puedes encontrar incluso en páginas de internet. Hay como 8 temporadas son. Ya, ahora sí. Mucho mejor resumen, ¿no? ¿De dónde venían los vikingos? Venían de los países nórdicos. ¿Cuáles son los países nórdicos? Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Ya, por acá está Finlandia. Bien. Entonces, ¿qué pasó con ellos, jovencitos? Primero, ¿por qué les llaman vikingos? King, reyes. Los reyes del Rey de mar. los mares. Los reyes del mar. ¿Por qué reyes del mar, jovencitos? Porque Europa, pues, no estaba desarrollando, recuerda, sus conocimientos ni su ciencia. Pero ¿qué hicieron ellos? Por cuestión de la experiencia, ellos prácticamente van a desarrollar su conocimiento marítimo. Van a mejorar barcos, van a conocer rutas, van a conocer corrientes, posición de las estrellas, ¿correcto? Navegación prácticamente en la noche, utilizando prácticamente la posición de las estrellas. Esos conocimientos, jovencitos, les permitió a los vikingos llegar, jovencitos, dice, a América en el siglo X. Los vikingos son los que descubren América. Pero la pregunta es, ¿pero por qué no los hicieron conocidos? Porque, jovencitos, los vikingos eran muy reservados con respecto a sus rutas. Era secreto de Estado, las rutas que ellos conocían. Profesor, ¿cómo se puede comprobar, pues, que llegaron a América del Norte? Porque hay construcciones vikingas en Terranova, Canadá. Ahora, regresamos al punto. Europa.
¿Qué hicieron estos vikingos? Bueno, ¿qué resulta? ¿Por qué lograron expandirse? Que resulta que como ellos están cerca al círculo polar ártico, sus tierras pues no producen tanto alimento. Entonces lo que hacían era pues que en temporadas ellos solían escapar pues no de sus tierras, bien, navegaban y prácticamente terminaban saqueando Inglaterra, Irlanda, Francia, España, Italia. Por un lado. Por el otro lado, Juancito, sus expediciones prácticamente nos demuestran que ellos son los fundadores de Rusia. Ellos fundaron Rusia. Ahora, estos vikingos, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando saquean, se van a concentrar en las ciudades, se van a concentrar en las comunidades, porque ahí estaba pues concentrada la riqueza, el comercio, y en ese tiempo pues la moneda de cambio de aquella época era el oro, era la plata. Pues ellos venían a saquear. Ahora, ellos mataban de canto, ¿no? Ellos también mataban de canto porque de acuerdo a sus creencias, que resulta, los vikingos morían felices y contentos estando pues en batalla, porque pensaban que era la única forma como podían llegar, por ejemplo, a su más allá, que era el Valhalla. Y en Valhalla, bueno, los iban a llevar las famosas Valquirias, e iban a esperar el Ragnarok con una especie de apocalipsis con Odín, el rey de los dioses nórdicos. Ahora, esta etapa de caos y violencia, jovencitos, motiva que muchas ciudades y comunidades simplemente desaparezcan, porque, repito, las matanzas de los vikingos eran terribles. Ahora, a esta época de caos, ¿sí? Lo aumenta, jovencitos, los Profe, una magiares. pregunta. Dígame. Profesor, ¿los vikingos eran parecidos a los piratas? No. Los piratas atacan puertos. Estos atacaban tierra, o sea, navegaban y prácticamente se adentraban en el territorio. Y su objetivo era, ¿qué cosa? Atacar ciudades, todas las ciudades que estuvieran a su paso. Ahora, ¿qué pasaba? Luego tenemos otro grupo, los magiares. Los magiares, que dice que venían pues del Asia Central, bien, y se establecieron prácticamente en la zona de los Cárpatos, ya actualmente Hungría, bien, y entonces desde ese lugar, jovencitos, se empezaron a saquear también el territorio, todo lo que podríamos considerar pues como Europa Central, Italia. Bien, ahora, a eso le vamos a aumentar los sarracenos. ¿Qué eran los sarracenos? Piratas, eso sí, piratas musulmanes. Repito, ellos eran los piratas musulmanes. ¿Qué atacaron, jovencitos? Atacaron entonces el sur de Francia, atacaron Italia, atacaron las islas del mar Mediterráneo. Bien, entonces 3 grupos van a crear una época de zozobra, de violencia, de muerte. Ahora, lamentablemente, jovencitos, esta invasión de los pueblos bárbaros prácticamente permite la desaparición, le da el puntillazo final a la organización del Imperio Carolingio. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Los que lograron sobrevivir, ¿sí?, a los ataques de los pueblos bárbaros del siglo IX van a buscar y van a establecer, por cuestión de costumbre, otra forma de organización, conocido como el feudalismo. ¿De dónde viene la palabra feudalismo? De feud, una palabra inglesa que significa tierra. Feud, feudal, feudalismo. ¿Entre qué siglo se desarrolló? En el siglo IX. Entonces, mira, ojo, siglo IX, ¿eh? Siglo IX. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a recordar qué es lo que va a pasar en el siglo IX. Recuerda, ¿qué tenemos? Siglo IX. Decadencia del Imperio Carolingio. Número 1. Número 2. Invasión de los pueblos bárbaros. Número 3. Aparición de una nueva organización conocida como el nombre de el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo, jovencitos? Fue una organización política, económica y social. Política, económica y social. Ahora, ¿cómo es que surge el feudalismo? Aquellas personas que sobrevivieron a los ataques de los vikingos, sarracenos y magiares, bien, tuvieron que abandonar las ciudades por temor a nuevos ataques. Entonces, ¿qué había pasado? Pues los vikingos, recuerda que les habían robado pues el oro y la plata, habían saqueado. Entonces, estas personas, para salvar su vida, van a tener que buscar a aquellos gobernantes que había dejado el Imperio Carolingio. ¿Cuáles eran, te recuerdas? Condes, duques, marqueses, caballeros, varones.
¿Ya? Todos ellos, jovencitos, repito, eran parte de la organización que había establecido, pues, o que había dejado Carlomagno. Ahora, ellos dicen que Papá. tenían... Papá, no sabes. Ay, Dios mío. Hija, Domingo, Abigail. Abigail. ¿Qué le gritas a tu papá? ¿Qué pasa? Por Él sí favor, sabe. invítalo, por sí favor. sabe. Le vamos a Hazle tomar caso. Él es sabio. Él sí Le vamos a tomar sabe. Los hombres moral. nunca son sabios. Sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué, por favor? Aguanta, ¿qué? 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 Fúnela, ¿Qué? fúnela, ¿Qué? fúnela. Hay que Fúnela funarlo, nomás. ¿no? Fúnela, el toque hace rato ya está. Hace rato está pidiendo, profe, sí, ¿Qué están escuchando mis ojos? Falta de respeto, profe. Idiota. Como los hombres Se no ven mis hablan, ¿no? oídos, mano. Ya ves, Jessica, lo que provocas. ¿Qué pasa, Sam? Profe, Ya. le estaba salvando, pues. Bien, Ya bien, me bien. animas. No me salves, pero haciendo más gracias ya. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, les decía entonces, chicos, van a buscar protección, pero resulta, jovencitos, que la protección que ellos pueden dar, obviamente tiene un costo, pero recuerda que no hay monedas de oro, ¿ya? Lo cual va a reforzar una cosa más. Resulta que el Imperio Carolingio los había mal acostumbrado a pagarles por sus servicios al imperio, ¿con qué? Con tierras. Entonces, hay una coincidencia. No hay oro, pero puedes pagar con tierras. Entonces, estas personas, para ser protegidas por estos gobernadores de provincia, simplemente entregaban voluntariamente sus tierras a cambio de la protección. Y poco a poco, ese gobernante empezó a acumular tierras bajo su mando. Con el tiempo, entonces, están naciendo el señor feudal. ¿Bien? El señor que es dueño de la tierra. La tierra que está acumulando en su mano, en su poder, le vamos a llamar feudo. Dentro del feudo, ¿quiénes van a vivir? Las personas que van a ser protegidas por el señor feudal y su fuerza militar. Les vamos a llamar feudatarios, aunque también podemos utilizar el término vasallos. Esos son, entonces, los elementos que surgen en el siglo IX y que le van a dar forma y cuerpo al feudalismo como una organización política, económica y social. ¿Por qué organización política? Porque prácticamente, dentro del feudo, ¿quién va a tener el poder? El señor feudal. El señor feudal. ¿Correcto? Él va a tener el poder. Listo. En el aspecto económico, ¿qué le va a dar poder al señor feudal? La tierra. Las Y entonces, como acumula mucha tierra, la actividad económica importante, por ejemplo, va a ser la agricultura. ¿Ya? Ahora, en el aspecto social, fue una organización social, porque prácticamente se van a establecer nuevos grupos sociales, pero en base a la posesión de la tierra. ¿Tienes? No tienes tierra. Así de fácil. Ahora, la base social del feudalismo, jovencitos, van a ser las relaciones de vasallaje. Relaciones de vasallaje. ¿Por qué las relaciones de vasallaje? ¿Qué es el vasallaje? Es cuando una persona va a reconocer que la otra persona es poderosa y se va a tener que someter a ella, entregándole su voluntad. Te vuelves un vasallo, entregas tu voluntad a la otra persona. Ahora. ¿Qué tipo de voluntad, profe? Tu voluntad ya no te pertenece. Así como cuando le entregabas toda la tóxica, igualito. No. No, profe, así. Sí, profe. Profe, Así de desde fuerte, ese ¿era? entonces existía. ¿Tan malos serán? Cuando ella te decía salta, tú que preguntabas, ¿qué tan alto, no? ¿Dónde se dice, profe? Solito se hacían, profe. ¿Para qué preguntas? No todos, profe. Otros son peores, ¿no? Ya. Ok, vamos a continuar entonces. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ya hemos hablado de la organización política, ya hemos hablado de la organización económica. Bueno, suave nomás, porque ahorita solamente estamos haciendo la presentación. Vamos ahora a hablar de las características del feudalismo. Bueno, vamos a hablar de las relaciones de dependencia personal. Dice, cuando existía el Imperio Carolingio, las personas cumplían pues sus funciones dentro del sistema, dentro de la organización. No conocían directamente al emperador, ¿ya? No lo conocían. Cumplían con pagar impuestos, cumplían con que se ejecute la ley, no haya ningún problema, todo está en paz y en calma. Pero vienen las invasiones, viene la decadencia, desaparece
el Imperio Carolingio y se establecen las relaciones de dependencia personal. ¿Por qué se establecen las relaciones de dependencia personal? Porque si tú en ese momento tú querías buscar trabajo, tenías que ver y que tenías que darte cuenta quién era el dueño de los medios de producción. Entonces, vas a ver que el señor feudal era dueño de la tierra y prácticamente todas las actividades que se pudiesen generar a través de la posesión de la tierra. Entonces, caballeros, ¿qué tenías que hacer? Obligadamente tenías que caer en el sistema, buscarlo al señor feudal, ¿sí? Someterte a él, entregarle tu voluntad y simplemente obedecer lo que él te dijera. ¿Qué se ha establecido? Las relaciones de dependencia personal. Segunda situación, la monarquía feudal. ¿Qué pasó? En el Imperio Carolingio, la forma de gobierno es la monarquía absolutista. O sea, el emperador tenía todo el poder. Pero lamentablemente viene la decadencia y los reyes sobrevivientes, bien, a este periodo convulso, se van a dar cuenta de que son muy débiles en cuanto al poder. Son muy débiles. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor manera en ese momento de salvar la situación y más o menos tratar de mantenerse en el trono? Van a tener que compartir dos cosas. Van a tener que compartir con una nobleza, ¿qué cosa? Su tierra y su poder. Bien, comparte, repito, tierra y poder. ¿A quién le van a dar esto, jovencitos? A esa nobleza que está debajo de ellos, pero que los necesitan. ¿Por qué? Porque tienen fuerza militar para que ese rey pueda mantenerse en el trono. Profesor, ¿podemos eliminar al rey? ¿Podemos, digamos, eliminar la monarquía feudal y solamente ser señores feudales? No. Porque recuerda, jovencitos, cuál era la creencia. Que a ese rey, ¿quién lo había puesto? Dios. Dios. Correcto. Y segundo, ese rey te entregaba tierras y tú tendrías que explotarlas. Pero para tener tierras deberías tener un título nobiliario. Un título que se creó prácticamente con la época de los emperadores carolingios. Condes, marqueses, duques, caballeros, varones. O sea, tener título era obligatorio para que tú seas dueño de tierra. Entonces, ¿quién te iba a validar tu título? El rey. Por eso no lo podías eliminar. Ahora, ¿por qué se caracteriza la monarquía feudal? Porque se fragmenta la tierra y el poder. Ahora, si se concentrara la tierra y el poder en una sola persona, no se llamaría monarquía feudal, se llamaría monarquía absolutista. Pero en el feudalismo no hay eso. No se da la unidad, se da la fragmentación. Ahora, con esa tierra y el poder que le está entregando el rey a esa nobleza feudal, el señor feudal prácticamente es amo y señor del feudo. Puede hacer lo que se le dé la gana, puede crear los impuestos que se le dé la gana. ¿Sí? Puede establecer, conocidos, digamos, un impuesto alto. No le interesa al resto. El señor feudal tenía la razón. No le podías discutir a eso. Tercero, como se concentra la tierra en muy pocas manos, jovencitos, entonces la agricultura se convierte pues en la actividad más importante, la actividad económica, entonces se va a llamar economía rural, economía agrícola, ¿ya? Porque todo lo que genera, todas las actividades que generaban, o en todo caso la economía de aquel momento, va a estar alrededor de la tierra. Ahora, el rey tiene que conseguir los recursos necesarios para mantenerse y para tratar de repente de mantener también a un pequeño ejército que lo apoye. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Jositos? Toda la producción que tiene el feudo lo tiene que consumir la misma población que está dentro del feudo. Es una economía rural de autoconsumo. ¿Profesor, puede exportar? No. ¿Por qué? Porque el territorio está plagado de señores feudales y cada uno vela por sus propios intereses. Ahora, hace un momento les mencionaba, jovencitos, que se va a generar pues una nueva clasificación social. ¿En base a qué? En base a la posesión de la tierra. Entonces vamos a tener dos grupos, pues los que tienen la tierra y los que no tienen la tierra. Los que no tienen la tierra, ¿cómo les vamos a llamar? El estado llano, el pueblo llano. ¿Ya? El pueblo llano. Los que tienen la tierra, ¿quiénes van a ser? Por un lado está la nobleza y por otro lado está el clero. Entonces, la nobleza y clero prácticamente son los grupos privilegiados. Grupos privilegiados. ¿Qué privilegio tienen? La tierra. Es en esta época del feudalismo donde la iglesia prácticamente, la iglesia católica, agarra poder. Pero ojo, poder económico, ¿eh? Y no fue, digamos, fácil, porque la misma iglesia que está formada por hombres, los hombres pues somos
seres mortales, tenemos errores. Y lamentablemente esos errores van a tratar a veces de taparlos con la iglesia. ¿Qué errores cometió, jovencitos, la iglesia o los miembros de la iglesia en aquella época? Por ejemplo, tenemos acá dos problemitas, la simonía y el nicolaísmo. Simonía, nicolaísmo. ¿De dónde viene la palabra simonía? Del Nuevo Testamento en el libro este conocido como Los Hechos de los Apóstoles. Estaban predicando y haciendo milagros pues un par de apóstoles y de pronto se presenta Simón, así se llama, parece que era de procedencia griega, y le dice pues de que él también quiere tener el poder. Por lo tanto, ¿cuánto querían por ese poder? O sea, quería comprarlo. De ahí se toma el nombre. Bien, entonces, ¿cómo se dio en la realidad pues en la época del feudalismo? Resulta que la iglesia, para de repente tener los recursos que le faltaban, va a requerir vender los puestos de la iglesia, puestos vendidos al mejor postor. Ahora, los que tenían plata, o los que tenían dinero, claro está, pues que van a invertir, pero no lo hacían pues por una cuestión de fe, de servicio al hombre, de adorar a Dios, lo hacían simplemente con un fin mercantilista. Oiga, pero ¿dónde está el fin mercantilista? Si tú tenías prácticamente acceso a un cargo eclesiástico, podrías tener derecho, por ejemplo, a recibir ¿qué cosa? Diezmos. Y ahí estaba el negocio. Ahí podías recuperar. Entonces, en esta situación podías ver a cualquier hijo de vecino, ¿no? Que no había tenido pues una vida tan recta, de repente habrá tenido una vida muy, pero muy disipada, siendo prácticamente miembro de la iglesia. Oiga, y la gente que conoce a esa persona sabe de qué pecados tiene y encima va a estar dentro de la iglesia como que se va a ver mal. Imagínate tú de repente si tienes un líder religioso, lo ves pues bebiendo, qué sé yo, correteando las prostitutas, borracho en la calle, ¿vas a querer colaborar con él cuando te pida dinero? No. Claro que no. Depende de cómo me agarre. ¿Cómo? Estos muchachos, Ok. Bueno, ese es un problema, la simonía, la venta de cargos. Bien, el nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? Cuando se escribe, por ejemplo, El rechazo al celibato. Claro, tiene que ver con el celibato. ¿Qué pasaba? Te cuento algo. Parece que los evangelios fueron de repente modificados, bien, y cuando hablan de los seguidores de los apóstoles, oiga, no se menciona para nada que alguno de ellos tuviese pues familia, ¿no? Papá, hijos, o sea, no se menciona nada, 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 absolutamente nada. Lo cual dudamos de que sea cierto. Entonces, probablemente adrede se borró esto. En razón de que en la Edad Media, bien, el curita pues de barrio, qué sé yo, ¿no? Hacía sus homilías, ¿no? Hacía su doctrina, y por ahí de repente pues había una muchacha, 90, 60 revienta. Ay, no. Entonces, no sabes qué, vamos a orar para que Uy, se uy. vaya el mal y meterte el bien. Ella sola, la iglesia sola, él solo. Ya sabes lo que pasaba. Aguanta, Ya sí, no. sabes lo que pasaba. Listo. Y terminaban jovencitos Hombres prácticamente. tenían que ser. Ay, Dios mío, como si nosotros hiciéramos solo las cosas, ¿no? Sí, son mansas corderitos que se dejan llevar. Exacto. Somos angelitos, ¿qué pasa? Sí, angelitos con cola. Caramba. Profesor, en esa época fue el banquete de las castañas. Banquete y las castañas. No sabría decirte, a ver, déjame investigar luego. Respondemos eso. Profesor, a eso se le conoce también como las querellas, los problemas que tenía la simonía nicolaísmo. Querellas. No, las querellas es con los reyes. Las querellas es con los reyes. Ahorita vamos a hablar de las querellas ahorita. Vamos a ver. Sigo explicando entonces. ¿Qué pasaba? Ese curita ya tenía familia. Oiga, ¿cómo vas a mantener a su familia? ¿Qué tenían que hacer? Meter mano de los diezmos. Y cuando moría ese curita con familia, la familia que había sido acostumbrada de repente a mantenerse con los diezmos de la iglesia, creía que tenía derecho como herencia a esos diezmos, lo cual también va a afectar a la economía de la iglesia. Entonces, hubo dos reformas. Y la reforma parte justamente de la orden de los benedictinos. En Francia fueron dos reformas. La reforma de la abadía de Cluny y la reforma del Cister o la reforma cisterciense.
Entonces, con estas dos reformas, eliminaron la simonía y eliminaron el nicolaísmo. Ahora, viene el detalle de las querellas. ¿Cómo es las querellas? La iglesia, como te dije al inicio de este tema, la iglesia empezó a tener primero una influencia social. Después de la influencia social, empezó a tener poder económico. Y conforme fue desarrollando su poder económico, empezó también a tratar de tomar pues el poder político. Pero en este caso, para tener el poder político, ¿a quién tenía que enfrentarse? A los reyes. ¿Cómo los van a enfrentar? ¿Cómo los reyes van a ser prácticamente doblegados por la voluntad de la iglesia? Primero, amenazas de la excomunión y el tribunal del Santo Oficio. Ahora, algunos reyes como que no quisieron aceptar las condiciones de la iglesia. Ojo, ¿qué van a hacer entonces? Ojo, estamos en una época todavía que no hay una organización económica estable en Europa. ¿Qué hicieron estos reyes entonces? Van a nombrar ellos mismos a los sacerdotes de su reino. Pero ¿por qué el rey se mete a nombrar a los sacerdotes, ¿sí?, a los curitas de su reino? Porque quiere que esos sacerdotes cobren diezmos y parte de esos diezmos vayan a las arcas del rey. Y a la iglesia no le gusta porque están utilizando el nombre de Dios para poder tener un beneficio económico. Y entonces empieza la bronca entre reyes y papas. En esa época estaba el Sacro Imperio Romano Germánico y se enfrentó al papa. ¿Bien? Entonces, la iglesia ganó. Y a eso justamente se le llama el problema de las querellas, ¿no? Entonces, al final, como gana la iglesia, le hace firmar, ¿no?, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el concordato de Worms, W-O-R-M-S, Worms, concordato de Worms, en el cual se comprometían nunca más a que el rey nombrara sacerdotes, curitas y demás. Eso era el oficio obligatorio de ¿quién? Del Papa. Entonces, en esa situación, entonces, la iglesia está ganando. Ya está ganando poder político, está reforzando sus bases. Continuamos. Vamos. ¿Quién era el dueño de los medios de producción en la época del feudalismo? Señor feudal. El señor feudal. El señor feudal. Muy bien. Entonces, si tú buscabas chamba, necesariamente tenías que buscar a quién. El señor feudal. Al señor feudal. Entonces, vamos a proceder a hacer la ceremonia del vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Cuando vas a entregar prácticamente tu voluntad y vas a hacerle caso pues, al señor feudal, a cambio de recibir ¿qué? No solamente una protección, de repente un pedacito de tierra para que tú te puedas sembrar y poder alimentar a tu familia. ¿Cómo se daba la ceremonia del vasallaje? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la primera parte, el homenaje, y la segunda parte, la investidura. Homenaje. ¿Qué era el homenaje? Tú te presentabas pues al señor feudal, bien, reconocías que él era pues más poderoso, que por lo tanto podía protegerte, muy bien, a cambio de su compromiso, a cambio de que lo ibas a apoyar en la guerra, que ibas a cuidar sus caballos, que ibas a labrar su tierra, que le ibas a dar consejo cuando él lo necesitara. Compromiso, ¿recuerda? Compromiso del vasallo. Y si el rey aceptaba oírte y aceptaba tu compromiso, entonces dábamos lugar a la segunda parte, la investidura. Entonces se da pues el cierre del acuerdo, el cierre de la ceremonia con el pacto sellado. ¿Qué era el pacto sellado? El señor feudal te hacía dos preguntas, pues, o una pregunta. ¿Por qué quería ser su vasallo? Entonces tú tienes que explicarle. Y si él aceptaba, entonces para sellar el acuerdo, te daba de repente un puñado de tierra, de una manera simbólica también estos jovencitos, o de repente un ramito de flores, o de repente veía que tú podías chambear en la chacra, bueno, te daba de repente una herramienta agrícola, de repente de repente tenías corpulencia, podías ser un buen soldado, qué sé yo, te daba de repente un escudo, o de repente si eres un predicador te podía dar un cayado. Algo simbólico, un compromiso, recuerdo, sellabas el compromiso con el señor feudal. Pero vamos a cambiar la figura. Ya no vamos a hablar del señor feudal, vamos a hablar del rey y el señor feudal, que también se daba de la misma forma. ¿Ya?
Ahora, ¿qué resulta? Probablemente al rey le conviene ese señor feudal. ¿Por qué? Porque de repente tiene ese señor feudal, tiene una caballería, qué sé yo, de 300 caballeros. Y esa fuerza militar era pues imponente, importante, ¿no? Como para poder defenderte y mantenerte en el trono. Entonces, ¿qué hacía? Tú como rey le tenías que entregar a ese señor feudal una encomienda. ¿Qué es una encomienda? Es un sistema económico feudal donde se le entrega tierras a este señor feudal para que las proteja en nombre del rey. Por lo tanto, no solamente la protección, sino que le daba la potestad económica, política y justicia. El señor feudal podía establecer las leyes que se le daban la gana dentro de su feudo. Ahora, ¿esas encomiendas, jovencitos, van a llegar al Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Sí, profesor. Verdadero. Sí. Verdadero. Claro que sí. ¿Cuándo llegan al Perú, jovencitos? En el siglo XVI con Francisco Pizarro. Cuando Francisco Pizarro captura bien a los Atahualpa, empieza pues a entregar tierras a los conquistadores, por orden, claro está, de la corona española. ¿Y qué les entrega? Encomiendas. Les entrega grandes porciones de territorio con indios que vendrían a ser los vasallos para que trabajen la tierra. Y recuerda que cuando la corona española se dio cuenta del error que había cometido, lo va a rectificar cuando crea el virreinado pues en 1542 y elimina pues las encomiendas, lo que generó la rebelión de los encomenderos por Gonzalo Pizarro. Ya, ojo, esto de las encomiendas también ha sido pregunta de examen, por si acaso, pregunta de examen de admisión, tengan cuidado. Ahora, el compromiso ya está sellado. ¿Bien? ¿Qué tal si una de las partes no cumple? ¿Qué puede pasar? Se podría considerar entonces la actitud del que ha fallado como una traición. Ojo, un vasallo, dice, no solamente podía hacer pues un acuerdo con un señor feudal, podía hacerlo con varios a la vez. Ojo, vasallo, señor feudal, no estoy hablando de otra cosa por si acaso. Por si acaso. Muy bien. Según la posesión de la tierra se van a crear 3 clases sociales. 3, ¿cuáles son? Nobleza feudal, clero y pueblo. Nobleza feudal, clero y pueblo. Pero por lo que hacían, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra latina. ¿Ya? A la nobleza feudal les llaman los bellatores. Palabra latina que significa los guerreros. Ojo, en aquel momento, entonces, ¿a quiénes llamaban nobles? ¿No? ¿Por qué esa persona era noble? Porque defendía a los débiles y defendía la tierra. ¿Y qué le garantizaba con esto ser noble? Un título nobiliario, un título que había sido entregado por el rey. En el caso del clero, como ellos son religiosos, son curitas, bueno, entonces ¿a qué se dedican ellos? A rezar, a orar. Oradores, ¿sí? Los que rezan. Pueblo llano, bien, pueblos conocidos que solamente podía trabajar los laboradores, bien, los laboradores. Ahora, ¿cómo se distribuían, jovencitos, las relaciones sociales en el feudalismo? Vamos a ver. En la parte superior, recuerda, jovencitos, tenemos la figura de ¿quién? Del rey. La parte superior recuerda al rey. ¿Recuerda qué forma de gobierno tuvo? Monarquía absolutista. Feudal. Monarquía feudal. ¿Correcto? Monarquía feudal. Entonces, ¿qué pasó con la monarquía feudal? Recuerda, ¿por qué se caracterizaba? Porque era una monarquía débil, ya que tenía que compartir tierras y poder para poder mantenerse en el trono. Pero recuerda que él es el que garantizaba pues los títulos nobiliarios. Entonces, quería mantenerse en el poder, entonces tenía que hacer un acuerdo. ¿Con quién? Bien, vamos a hablar de este primer grupo. Los señores, ¿ya? Que vamos a considerarlos como vasallos de primer orden, vasallos del rey. Repito, los vasallos de primer orden son los vasallos del rey. Entonces, ¿qué hacen? Ellos le prometen fidelidad, le prometen lealtad, ¿ya? Le prometen ayudarlo militarmente. A cambio, ¿qué tiene que hacer el rey? Entregarles tierras y entregarles poder. Ahora, resulta que en aquella época decían lo siguiente, o sea, tenía la siguiente creencia, que como ellos eran nobles, bueno, que habían sido elegidos por Dios porque eran pues puros de corazón. Por lo tanto, ellos no tenían que trabajar. Los que tenían que trabajar eran los que habían pecado. ¿Y dónde estaban según ellos los pecadores? Aquí abajo. Ellos son los que trabajaban. Donde dice campesinos, ya, muy bien.
Bien, ellos eran los vasallos, pero los vasallos de tercer orden. Seguimos aquí, regresamos al punto, vasallos del rey. Repito, entonces, como ellos no trabajaban la tierra que les había dado el rey, ¿qué hacían? La repartían a su vez a un segundo grupo de vasallos. Bien, en este caso, los caballeros y los varones. Ojo, aquí arriba, ¿quiénes están? Están los condes, duques, marqueses, sacerdotes, por ejemplo. Bien. Ahora, abajo, aquí, ¿quiénes están? Están los caballeros, los varones. ¿Qué hacen ellos entonces? Ellos le dan una ceremonia de homenaje a los vasallos de primer orden. Repito, los vasallos de segundo orden, ¿sí? Se ofrecen, ¿sí? Se ofrecen a proteger pues a estos vasallos de primer orden. Bien, les van a dar servicio militar, los van a reconocer como señores feudales. A cambio, ellos, ¿qué les van a dar? O un pedacito de tierra, alimentos, ¿ya? Listo. Ahora, como a ellos tampoco les gusta trabajar porque son parte prácticamente de la nobleza, ¿qué hacen ellos? A su vez, hacen tratos con los vasallos de tercer orden. Ellos sí tienen que trabajar. Ellos sí tienen que pagar impuestos. Tienen que trabajar las tierras, tienen que trabajar jovencitos y tienen que entregar impuestos. Ahora, recuerda, de todo este grupo, de esta jerarquía, de esta pirámide, vamos a sacar a la nobleza feudal. Profesor, pero no lo entiendo. Acá yo veo 4 espacios y acá solamente tengo 3 clases sociales. Pero recuerda, pues, ¿no? El rey, ¿a qué grupo formará parte? ¿De qué grupo? De la nobleza. Nobleza. Nobleza, correcto. Oiga, acá tenemos, por ejemplo, a condes, duques, marqueses. ¿A qué grupo serán? Nobleza. 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 ¿Listo? En este tercer grupo, ¿qué tenemos? Tenemos, jovencitos, varones y caballeros. ¿A qué grupo social pertenecerán? Clero. No. Ellos no son religiosos. Nobleza. Entonces también Nobleza. nobleza. También son la nobleza. También nobleza. Pero recuerda, son vasallos de segundo orden. Porque ellos van a apoyar militarmente a los vasallos de primer orden. ¿Sí? Ellos son parte de la nobleza. Listo. Oiga, el clero, ¿de dónde sale el clero? Ojo, en los vasallos de primer orden, ¿qué tenemos? A la alta jerarquía de la iglesia. Sacerdotes, el papa, ¿bien? Los diáconos. ¿Qué tenemos aquí en los vasallos de segundo orden? Los obispos, ¿ya? Y acá en el vasallos de tercer orden, o sea, de procedencia del pueblo, ¿a quiénes vamos a tener? A los curitas de barrio pobre, a los monjes, ¿no? A los que se van a encerrar, pues, en los conventos. Ellos, ¿sí? Están repartidos en los 3 grupos. Entonces, ellos son parte del clero. Y el pueblo llano exclusivamente de los vasallos del tercer orden. Los que trabajan, pues, los que trabajan. ¿Alguna situación que no se haya entendido? Profesor, para poder ser un noble, cualquier persona del pueblo podría acercarse al rey a pedir No. protección y todo eso, o tenía que cumplir ciertos requisitos la persona que quería ser noble. Primero, no había censo social. O sea que si tú naciste en clase noble, tú también deberías ser noble. Si tu papá era del pueblo, caballeros, tenías que seguir siendo del pueblo. No hay ascenso social. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad cerrada. ¿Quiénes podían tener tierras? Los que tenían títulos nobiliarios y los que tenían la fuerza militar para poder defender esa tierra. Y para poder defender la tierra tenías que hacer tratos con otras personas que sí podían ser guerreros y que podían ayudarte. Es una sociedad estamental, es una sociedad cerrada. Acuérdate de eso porque vamos a trabajar nuevamente con esto que estoy hablando. ¿Ah? Listo, vamos a continuar. ¿Cómo fue la organización económica feudal? La vamos a dividir en 2 partes. Alta Edad Media, Baja Edad Media. Alta Edad Media, Baja Edad Media. La Alta Edad Media, jovencitos, recordemos, ¿de qué siglo a qué siglo se da? Del siglo V al siglo X. Perfecto, del siglo V al siglo X. Pero ojo, el feudalismo, ¿qué siglos estaría tomando de la Alta Edad Media? 5 al 15.
Del 9. Del 9 9 al 12. 9 al 10. 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10. Muy bien. Ojo, recuerda, ¿te recuerdas que hablamos del siglo IX? ¿Qué se dio en el siglo IX? Invasión de La los decadencia del Imperio Carolingio. ¿Ya? ¿La invasión de qué? La invasión de los pueblos bárbaros. Correcto. Y la creación del feudalismo. Ahora, recuerda, el feudalismo prácticamente se va a crear fácilmente. ¿Por qué? Porque recuerda que fueron atacadas las comunidades y simplemente la gente se fue ¿a dónde? Se fue al campo. Y como se fue al campo a vivir para escapar de los ataques, entonces, ¿cuál va a ser la actividad más importante? La agricultura. Y gracias a la agricultura, entonces, ¿qué tipo de economías se desarrolló? Una economía rural de autoconsumo. Ahora, en la agricultura, ¿quiénes eran los hombres más importantes? Los campesinos. Pero ¿quiénes podían ser campesinos? Hombres libres y siervos. Hombres libres. ¿Qué eran los hombres libres? Aquellos que podían, por ejemplo, ir a trabajar las tierras del señor feudal, bien, y no había retención. O sea, podían ir de repente en esta temporada, ¿no? Digamos, a Tacna, y el siguiente año podían ir de repente a Moquegua. Ellos no estaban sujetos, pues, a los señores feudales. Ojo, podían hacer, repito, ceremonias de vasallaje, pero no los retenía nadie, ¿ya? Nadie los podía retener. Pero cosa totalmente distinta con los siervos, porque dice que los siervos eran la herencia del señor feudal. O sea, prácticamente los jovencitos eran tratados como objetos, como esclavos. Ellos no se podían mover del feudo. Repito, no se podían mover del feudo, eran como esclavos. Ahora, vamos a la Baja Edad Media. Bien, recuerda, la Baja Edad Media, ¿de qué siglo a qué siglo va? 11 al 15. 11 al 15. 11 al 15. 11 al 15, ¿correcto? El feudalismo, ¿qué siglo se estaría tomando de la Baja Edad Media? 11 al 12. 11 al 2. ¿Estás segura? Al 13. 11 al De 13. 11 al 13. 11, 12 y 13. ¿Qué pasó entonces en el siglo XI? ¿Qué pasó en el siglo XI? Europa tuvo una mejora en el clima, o sea, era un clima normalmente frígido. ¿Ya? Entonces empezó a hacer más calorcito, bien, y aparte de eso, dice, los europeos mejoraron las condiciones con las que trabajaban las tierras. Seleccionaron semillas, hicieron nuevas técnicas de cultivo, aplicaron nuevas herramientas. ¿Y por qué, jovencitos? Porque la población estaba creciendo, necesitaban comer más. Entonces, estas mejoras, jovencitos, mejora la producción de alimentos. Entonces, hay mejora en la producción de alimentos. ¿Qué crees que va a pasar con la población? Con una mejor alimentación, la población va a tener una mejor salud. Por lo tanto, las epidemias van a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con la demografía? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profesor. Aumenta. Ahora, esa gente que está desarrollándose, jovencitos, bien, no quiere ya vivir en el campo, no quiere vivir con el señor feudal porque el señor feudal ya es un abusivo. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a concentrar ¿dónde? En las ciudades, urbanismo. Hay un renacimiento urbano, jovencitos, a partir del siglo XII, el renacimiento urbano. Bien, recuerda, siglo IX, muchas ciudades desaparecieron por los ataques de los pueblos bárbaros. En el siglo XII, otra vez las ciudades están creciendo y están apareciendo nuevas ciudades. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad principal dentro de la ciudad? ¿La agricultura o el comercio? Comercio. Correcto, comercio. Entonces se van a desarrollar, jovencitos, sobre todo las manufacturas artesanales. Ahora, ese comercio se va a ver fortalecido desde el siglo XI. ¿Y por qué en el siglo XI? Porque empezaron a darse unas guerras, las famosas cruzadas. Las cruzadas, repito, siglo XI, del siglo XI al siglo XIII. Entonces, ¿quiénes prácticamente, en todo caso, por qué se reactivó? Pues por las guerras, porque los cruzados, ¿qué necesitaban para ir a la guerra? Caballos, herraduras, cuchillos, dagas, espadas, escudos. Entonces, ese tipo de cosas, jovencitos, hizo que prácticamente se movilizara la economía de la Edad Media. Ahora,
Esas cruzadas, jovencitos, permitieron también a su vez la reactivación del comercio, no solamente en Europa, sino entre Europa y Oriente. Y en Oriente, recuerda, estaban los musulmanes. Entonces, un grupo de personas se dio cuenta, pues, que los musulmanes en realidad habían tenido un avance mucho más grande que los europeos, eran más avanzados que los europeos. Entonces, esa situación nueva que ellos van a vivir, les van a abrir los ojos. Y es más, jovencitos, empiezan a traer productos del Medio Oriente para venderlos en Europa y a la gente le gusta. Ya tráeme más, ¿no? Entonces traían entre jovencitos y prácticamente esas actividades comerciales fortalecieron a este nuevo grupo social de comerciantes al cual vamos a llamar la burguesía. ¿Y cuándo se da la aparición de la burguesía? En el siglo XII. Siglo XII, juntamente con el renacimiento urbano. Ojo, eso quiere decir... Eso quiere decir, jovencitos, que la burguesía aparece cuando todavía no había terminado el feudalismo. Bien. Ojo, esto ha sido pregunta de examen de admisión. Bien, la aparición de la burguesía en la parte final del feudalismo, jovencitos, ha sido pregunta de examen de admisión. Ahora, regresamos a lo anterior. Pregunto, ¿la burguesía tendrá el mismo tipo de pensamiento que el señor feudal? No. Ya. Entonces, ¿a qué grupo social le colocarías la burguesía? Pueblo llano. No encajan. No encajan. No encajan, porque recuerda, ¿qué dice el señor feudal? ¿Qué le da poder? Tierra. Pero el burgués, el comerciante, ¿qué dice? ¿Qué le da poder? El dinero, el negocio, el comercio, las transferencias, el préstamo, el interés. Su forma de pensamiento no cuadra. Entonces, ¿qué se dice, jovencitos? Que la burguesía empezó a romper el rígido sistema estamental feudal. Repito, la burguesía empezó a romper el rígido sistema feudal. ¿Por qué rígido? Porque decía lo siguiente, no hay ascenso social. Si tu papá era pues barrendero, caballeros, tú también vas a tener que ser barrendero. Pero el burgués que dice, no, yo soy hábil. Yo soy hábil con las matemáticas, con los números, con el negocio, con el dinero, lo hago prosperar. Oiga, pero en esa sociedad feudal pues no le reconocen eso. Ahora, con el tiempo, ¿qué pasó? La burguesía se acomodó juntamente con esos vasallos de tercer orden, pero eran grupos separados porque los vasallos de tercer orden prácticamente no tenían dinero y la burguesía sí. Y recuerda, jovencitos, que cuando el feudalismo desaparece en el siglo XIII, solamente desaparece la parte política, porque la parte social y la parte económica todavía van a persistir. Profesor, pero si ya no existía el feudalismo en el orden político, ¿por qué persiste en el aspecto social y en el aspecto económico? ¿Te recuerdas los estamentales? ¿Por qué se caracterizan? ¿Por qué? Oli. ¿Por qué se caracterizan los estamentales? ¿Por qué se caracterizan los estamentales? O los estructurales, perdón. Los eventos estructurales. Por cambiar ideología. Porque creaban una mentalidad. Entonces, por cuestión de costumbre, jovencitos siguieron usando las mismas formas, hasta que recuerda que apareció un movimiento de la Ilustración y empezó justamente a criticar la estructura social feudal. Y después, recuerda, jovencitos, como no les hicieron caso, viene la Revolución Francesa y deshace esa organización y establece una nueva, ¿basada en qué? En la posesión del dinero, ya no de la tierra. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta, jovencitos? Profe, ¿qué quedó inicialmente? ¿El orden social y qué más? El orden económico. Ya, gracias. Ya. Muy bien, hablamos del fin del feudalismo. ¿Cuándo llega a su fin el feudalismo? En el siglo XIII. ¿Cuáles son las causas del fin del feudalismo? Uno, la burguesía, por el tipo de mentalidad. El señor feudal, recuerda, tenía una mentalidad ligada ¿a qué? A la tierra.
Creía que teniendo más tierras era poderoso. Creía que teniendo más vasallos era poderoso. Pero la burguesía, ¿qué hace? La burguesía tiene otro tipo de pensamiento. Para él, poder es tener dinero, tener oro. Mientras más oro y plata tuviese, mejor, era más poderoso. Entonces, ese tipo de ideología o de mentalidad empiezan a competir. Ahora, ¿cómo así, jovencitos, la burguesía le va a ganar pues a los señores feudales? Vamos a suponer, jovencitos, lo siguiente, ¿ya? Digamos que Cayoma sea de un señor feudal, X. Y resulta que toda la producción de Cayoma se quedaba en Cayoma y se tenía que consumir en Cayoma y se tenía que vender en Cayoma exclusivamente. Oiga, pero el burgués tiene un negocio, ¿no? Qué sé yo, vende ropa y sabe que en Cayoma puede venderle a 10.000 personas, pero no puede vender porque está el señor feudal. Entonces, el burgués, como no tiene la fuerza para poder competir con el señor feudal, ¿qué hace? La burguesía, con su dinero, va a apoyar económicamente a esos monarcas feudales. Les van a prestar dinero. ¿Sabes qué? Creo que necesitas platita, ¿no? Ya toma, acá te voy a dar unos cuantos milloncitos. ¿Sabes qué? Haz esto. Forma un ejército profesional. Y con ese ejército profesional vas a atacar a este señor feudal. Le vas a ganar y te vas a apoderar de su tierra. ¿Ya? Ya no lo necesitas porque tienes una fuerza militar. Tú tienes la fuerza militar. Recuerda que antes la fuerza militar lo tenían los señores feudales. Ahora tú tienes tu fuerza militar, lo vas a poder derrotar. Una vez que lo domines, ¿sabes qué? La burguesía, ¿qué hace? Me das ese territorio para vender mis productos. Lo que hacen entonces los monarcas absolutistas de aquella época, recobrar el poder, o mejor dicho, los monarcas feudales recobraron el poder y se convirtieron entonces nuevamente ¿en qué? En monarquías absolutistas. Unificaron territorios y al unificar territorios también unificaron prácticamente la economía. Ahora, a ese señor feudal, jovencitos, ojo, no lo vas a poder bajar después de la noche a la mañana. Porque aparte de que está, que vive en un castillo feudal, ¿sí? Vive en un castillo, todavía la gente piensa pues que ellos son poderosos. O sea, la gente los apoya todavía. Entonces, ¿qué los va a ir debilitando? Otras cositas, como por ejemplo las cruzadas. Hace un momento mencionamos las cruzadas. ¿En qué siglo se dieron? Siglo XI. Del siglo XI al siglo XIII. Repito, del siglo XI al siglo XIII. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Que las cruzadas no todos fueron por fe. ¿Por qué se dieron las cruzadas? Porque, bueno, los musulmanes en su expansión habían conquistado Jerusalén. Entonces, los cristianos europeos... Ya pues, deja de ver porno, por favor. Ay, Dios mío. Ya. Vuelvo a repetir, jovencitos. Repito, las cruzadas, ¿sí? No siempre se hicieron por fe. ¿Qué pensaron los señores feudales? Ah, como estaban del lado de Cristo, ¿no? Y con Cristo lo iban a lograr todo, y con Cristo iban a vencer a sus enemigos, bien, eso era lo que ellos pensaban, pero cuando van a la guerra contra los musulmanes son poderosos. Y resulta que terminan ganándole las cruzadas. El señor feudal piensa que iba a participar en las cruzadas, iba a vencer fácilmente a los musulmanes, se iba a quedar con sus tierras, por lo tanto, iba a ser pues más poderoso, tomando más tierras de los musulmanes. Pero repito, la realidad fue totalmente distinta. Eso los debilitó. ¿Qué pasó? Por ejemplo, de repente en una cruzada moría de repente el papá feudal, moría el hijo feudal. Oiga, ¿quién se iba a hacer cargo del feudo? Dos cosas, o bien la iglesia o bien la monarquía. Ahora, la base del poder del señor feudal, el feudo. El feudo se va a debilitar. ¿Por qué? Porque la burguesía va a ofrecer mejores condiciones de vida en una ciudad. La ciudad empezó a competir pues contra el feudo. Entonces en la ciudad pues ¿qué pasaba? Podías trabajar de cualquier forma, bien, podías ganar tu dinerito y lo único que te exigía el gobierno de la ciudad era simplemente que pagues tus impuestos, nada más. Y no eran pues impuestos altos como lo hacía pues el señor feudal. Entonces mucha gente prefirió irse pues a vivir ¿a dónde? A la ciudad. La aglomeración de personas hizo también a su vez que creciera la demografía. Ahora, para poder acabar con los señores feudales, necesitamos pólvora. Oye, ¿pero por qué pólvora? Porque recuerda que el señor feudal vive en un castillo.
y ese castillo ha sido construido pues durante años, muchos años, bien, y eran pues sistemas defensivos y ofensivos. Entonces, los ejércitos de las monarquías absolutistas que estaban desarrollándose en esa época utilizan la pólvora. ¿Quién inventa la pólvora? Fácil, los chinos. ¿Quiénes la llevan a Europa? Los musulmanes, los árabes, los comerciantes árabes lo llevan allá. ¿Quiénes la aplicaron por primera vez a la guerra? Los españoles contra los musulmanes. Entonces, los jovencitos utilizaban la pólvora para bajarse pues y destruir sus castillos. Es entonces de esa forma como se da la desaparición del feudalismo. Pero recuerda, solamente en el aspecto político, porque aspecto económico, aspecto social, van a seguir por cuestión de costumbre, van a seguir prácticamente hasta el siglo XVIII. Renacimiento urbano. Renacimiento urbano. Veamos. En el siglo XI, recuerda, se dieron las cruzadas. ¿Ya? Campañas militares contra los musulmanes para tratar de recuperar Tierra Santa. Pero en este caso, la actividad de repente más importante la tenían, por ejemplo, los artesanos, ¿no? Los herreros. Los artesanos eran pues como los profesionales de la época. Ahora, dentro de los artesanos había una jerarquía inclusive. Dice, bueno, y esto se ha visto a través de documentos notariales, cuando las familias pobres europeas, ¿qué hacían? Entregaban a su niño, ¿a quién? A un maestro artesano. ¿Para qué? Para que pudiese aprender un oficio. Entonces, ese niño entregaba pues como chuli, ¿no? Lo que podríamos conocer pues como el aprendiz. Entonces, limpiaba, cumplía los mandados y más o menos ya empezaba a tener conocimiento, ¿no? De lo que se hacía en ese taller. Pasaban de repente 5, 6, 7 años, ya entonces el tipo se había vuelto de repente, ya sabía pues cómo hacer las cosas, ¿no? En ese caso recibía más o menos el título de ¿qué? De oficial. Oficial viene de oficio, ya dominaba en oficio. Entonces, desarrollando ese oficio, ya tenía pues, digamos, sus 5, 6 años, 7 años, y entonces, dependiendo de la situación, entonces se convertía en un maestro. Y como maestro artesano tenía el derecho, dice, de abrir su taller. Pero ojo, el derecho de abrir su taller no era pues sí, ya está bien, se me ocurrió abrir mi taller, no, tenías que consultar con una agrupación que habían creado los artesanos para poder inicialmente defenderse de los señores feudales y luego para defender sus intereses, sus precios y demás. ¿Cómo se llaman esas agrupaciones? Sindicatos. Recuerda, ¿cómo se llama? Sindicatos. ¿Ya? Listo. Ahora, ojo, ese es el primer grupo de la burguesía. El segundo grupo de la burguesía son los comerciantes. Los comerciantes van a ser los encargados de llevar la producción de los artesanos para que sea consumida pues por la población. Ahora, van a ganar dinero, van a tener una posición económica ¿sí? Muy influyente y dice que los comerciantes y las ciudades empezaron a nacer generalmente, dice, bajo el ala y la protección del señor feudal. Pero conforme se fueron haciendo más ricos y más poderosos, ya no convenía estar dentro de la protección del señor feudal. Podían hacer los jovencitos ahora bajo la protección del rey. Entonces, hacían dos cosas. O de repente presionaban a ese señor feudal para que les diera su libertad, ¿bien? O en todo caso podían pagarle inclusive o simplemente presionarlo con los ejércitos del rey. Una vez que el señor feudal le daba la carta de libertad, o le llamaban también el fuero, repito, el fuero o carta de libertad a una ciudad, esa ciudad se podía gobernar por sí sola. ¿Cómo se llamaba el gobierno de una ciudad europea en la Edad Media? Ojo, en el caso, por ejemplo, de España, le podíamos llamar, por ejemplo, comunas, ¿no? Comunas o ayuntamientos, por ejemplo. En el caso de Italia se llamaban repúblicas. Recuerda, en caso de Italia se llamaban repúblicas. En el caso de Alemania se llamaban burgos. De ahí viene la palabra burguesía, burgos, burgueses. Muy bien, ahora, estas ciudades, para poder defender su comercio de, digamos, de empresas de otros países, ¿qué hicieron? También se agruparon, tipo sindicatos, pero no les vamos a llamar sindicatos, les vamos a llamar ligas, ligas comerciales. ¿Y cuáles son las ligas las más importantes? Por ejemplo, la de Alemania. La de Alemania le vamos a llamar la Hansa, la Liga Hanseática, ¿bien? O también conocida como la Liga Teutónica. Entonces, dice, era la más fuerte y la más poderosa de todas porque agrupaba a 80 ciudades. 80 ciudades.
También habían, por ejemplo, en Inglaterra, y estas se llamaban las guildas. También había en España y se le llamaba la Hermandad de las Marismas. Había también en Italia y se le llamaba la Liga Lombarda. Eran las más importantes, ¿ya? Entonces, prácticamente en el siglo XII, repito, se va a dar, ¿qué cosa? El renacimiento urbano. ¿A través de qué? ¿O gracias a qué? Gracias al comercio activado por las guerras. Ya habíamos hablado del Islam, ahora hablamos de las cruzadas. Las cruzadas. Muy bien. ¿A qué les vamos a llamar cruzadas? A aquellas campañas militares que desarrollaron los cristianos desde 1096 a 1291. ¿Contra quiénes se enfrentaron los cristianos europeos conocidos? Contra los musulmanes. Muy bien, ¿cuál fue, digamos, la causa religiosa de estas cruzadas? La defensa o la recuperación del territorio al que llamaban Tierra Santa. ¿A qué van a llamar Tierra Santa? Pues a Jerusalén. Ojo, es la causa religiosa, pero también hay causas políticas, hay causas económicas, hay causas sociales. Veamos la causa política. ¿Qué resulta, jovencitos? Resulta que años antes del 1096 se había dado, jovencitos, el cisma de la iglesia. La iglesia se había partido en iglesia católica, cristiana, apostólica, romana de Occidente y la iglesia ortodoxa de Oriente. Y resulta que el que estaba pidiendo ayuda era justamente el Papa de la iglesia de Oriente, la iglesia ortodoxa. Entonces, el Papa Urbano II, el que inicia la primera cruzada, tenía la pretensión de reunir nuevamente las iglesias. Ese era su objetivo político, reunir las iglesias. Ahora, este Papa Urbano, jovencitos, fue, recuerda, el que inició o el que dio el permiso para la primera cruzada. Primera cruzada. Muy bien. Y lo hizo bajo la reunión que se conoce como el Concilio de Clermont. Recuerda, Concilio de Clermont. Concilio de Clermont. Ahora, antes de que se dé el desarrollo de la primera cruzada, se van a desarrollar la cruzada de los niños y la cruzada de los pobres. Como así, jovencitos. Y ahí vas a darte cuenta el grado de fanatismo religioso que llegaron a tener los europeos. A una niña, según se dice, se le había, empezó a difundir de que había soñado de que Jerusalén iba a ser defendida o iba a ser recuperada por los niños, ¿sí?, de corazón puro. De corazón puro. Dicho y hecho, pues se reunieron, dice, como 20.000 niños en Italia, porque era prácticamente el lugar más práctico para poder salir bien a estas guerras. Y bueno, dice que tomaron sus barcos, pero el problema es que en aquella época los cruzados tenían que pagarse su pasaje, o sea, ni siquiera la iglesia les pagaba. Oye, profesor, pero ¿cómo podían vivir? ¿De qué vivían? Del saqueo. La iglesia autorizó el saqueo de las tierras musulmanas. Muy bien, dice que los niños tomaron pues sus barcos, llegaron al Medio Oriente. Oiga, a la hora de pagar tu pasaje, así como cuando te agarra el de la combi, igual. Pero ¿qué resulta? Pues que estos niños eran pobres. No tenían para su pasaje, pero habían que pagar por el pasaje. Entonces, ¿qué hicieron los marineros con estos niños? A las niñas las van a vender a los prostíbulos y a los niños los van a vender como esclavos. Eso fue la cruzada de los niños. Luego viene la cruzada de los pobres. Igual, a un pobre se le ocurre decir, pues, de que había soñado que los pobres de bienes materiales, pero ricos de corazón, o sea, cristianos puros, iban a liberar Tierra Santa. Fueron como 50.000, y bueno, no fueron por Italia, se fueron a pie de Europa, pasaron prácticamente por península balcánica y llegaron a Constantinopla. Y el emperador de Constantinopla, bueno, les apoyó, pues, ¿no? Ahora, estos pobres pensaron, pues, que solamente enarbolando la cruz de Cristo, los musulmanes iban a huir cuales demonios, ¿no? Imagínate cómo era su pensamiento. Pero ¿qué resulta? Pues que los musulmanes, como te dije, eran pues una cultura organizada y tenía pues grandes ejércitos y prácticamente hace una carnicería de ellos. Ahora, hablamos de las cruzadas. Primera, segunda, tercera, cuarta. En total, ¿cuántas cruzadas hubieron? 8 cruzadas. 8. ¿Cuál fue el resultado final de las cruzadas?
¿6? 6-1. Ajá. 6-1. Goleada, ¿no? Goleada. ¿Quiénes ganaron? Los musulmanes. Los Los musulmanes. musulmanes, ¿sí? Solamente los musulmanes. ¿Bien? Oiga, ¿cuántos ganaron los musulmanes? 6. ¿Cuál es la única que ganaron los cristianos jovencitos? La primera cruzada. La primera cruzada. Profesor, 6 más 1 son 7, pero usted me ha dicho que son 8. Oiga, entonces, ¿cuál es la que falta? Ya, vamos a separar aparte. Vamos a poner la cuarta cruzada. Oiga, pero ¿por qué la cuarta cruzada? Resulta que en la cuarta cruzada los cristianos europeos no atacaron a los musulmanes. Atacaron Constantinopla. Oiga, pero ¿por qué Constantinopla? Si es su aliado. Es el aliado contra los musulmanes. ¿Por qué los han atacado? Resulta pues que Constantinopla tenía varias cositas interesantes. ¿Como qué? Un puerto. Tenía un comercio muy importante. Y ese comercio y ese puerto le estaban haciendo la competencia ¿a quién? A los puertos italianos. ¿Quiénes promovieron la Cuarta Cruzada? Fueron los comerciantes italianos. Promovieron prácticamente ¿qué cosa? Tomar Constantinopla. ¿Para qué? Para que ellos tengan ventajas económicas en el mar Mediterráneo. Eso quiere decir simplemente que confirma que las cruzadas no solamente se hicieron por fe, sino también por cuestiones económicas. Hablando, jovencitos, hace un momento solamente hemos presentado las causas religiosas, la causa política. Nos falta hablar de la causa social, ya falta la causa económica. La causa económica, jovencitos, había, había crecido demasiado la población europea. Y por lo tanto, esa población europea no estaba satisfaciendo sus necesidades. Entonces, hubo una especie de promesa. Oiga, tú participas en estas cruzadas, vas a mejorar tu economía. Pues la gente entonces iba a estas guerras. En el aspecto social, mucha gente se había aburrido. Ya no quiero formar parte del señor feudal, pues, ¿no? Mucho abuso de tepata. No. Oiga, las cruzadas están ofreciendo, ¿sí? Tierras a los vencedores. Pues voy, porque también quiero cambiar mi condición social. Quiero ser un señor feudal. Bien, listo. Resultado final, la victoria de los musulmanes. Pero ¿qué consecuencias trajeron las cruzadas, jovencitos? Reactivaron la economía entre Oriente y Occidente. Recuerda que mediante esas guerras, un grupo social se va a beneficiar, la burguesía. Aparte, ¿qué otra situación más? ¿Cómo quedó el Papa? El Papa prácticamente se quedó como el jefe de la cristiandad. Ojo, si no fuera la actitud del Papa, los musulmanes hace rato que se hubiesen cargado toda Europa. O sea, prácticamente, jovencitos, las cruzadas sirvieron para detener la expansión de los musulmanes. Y las guerras no van a quedar aquí, jovencitos, porque después de la desaparición de los árabes musulmanes, jovencitos, viene otro imperio, los turcos otomanos, que también les van a representar, jovencitos, serios problemas a los europeos. Y les van a, ya creo que te comenté, les van a cerrar rutas comerciales. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana cuando hagamos, por ejemplo, el inicio del orden colonial. Bien, jovencitos, terminamos con las cruzadas. Tenemos que hablar de filosofía medieval. Filosofía medieval. En otras palabras, tenemos que hablar de la filosofía escolástica. ¿En qué tema están con el profesor Giancarlo, chicos? Filosofía moderna. Contemporánea. O sea, ya han hecho filosofía escolástica, ¿sí o no? Sí. Sí. O sea, creo que sí puedes responder lo que te puedo preguntar, ¿sí o no? No. ¿Qué? A ver, profito. Prueben. Tal vez. ¿Te lo pruebo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Sí, pero normalín. Dije que veremos, profe, sin miedo al éxito. Sí, profe, adelante. Ok, con confianza, con todo, sin vaselina. Ya. Muy bien. Ya, Como chicos. le gusta al profe. Como tú sabes, ¿no? Esta chica, Jessica, tranquila, por favor. ¿Quién se quiere enterar? La muchacha. Ya. A ver, chicos, escúchame bien. ¿A quiénes vamos a tomar en cuenta, por ejemplo? ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, del ataque que hicieron los pueblos bárbaros? ¿Qué pueblo bárbaro saqueó Roma en 410? Los érulos. ¿Visigodos? Los visigodos.
Y los romanos echaron la culpa del ataque a Roma por el cambio de religión. Y recuerda, ¿quién les dio la respuesta? ¿Quién les respondió? San Agustín de con su obra La ciudad de Dios. Correcto. Recuerda que, dentro de lo que es desarrollo de la filosofía, San Agustín de Hipona se le considera prácticamente como representante de la patrística o del neoplatonismo. Creo, Juancitos, que la filosofía escolástica buscó fusionar la fe cristiana con la filosofía griega. ¿Por qué? Porque querían demostrar de manera razonada la existencia de los dogmas cristianos. Recuerda, aquellas verdades que se establecen por fe o que se creen por fe o se mantienen por fe. ¿Ya? Entonces, empezamos con San Agustín de Hipona y repito, la obra La ciudad de Dios. En el desarrollo de esta filosofía, jovencitos, vamos a recordar en la época del Imperio Carolingio, o sea, en la época de Carlomagno. ¿Qué quiso hacer Carlomagno? Carlomagno quería enseñar a la población, quería educar a la población. Pero recuerda, desde la caída de Roma, prácticamente jovencitos, habían pasado 3 siglos y la población pues estaba en la completa ignorancia. Entonces, en la época de Carlomagno, jovencitos, vamos a tener, por ejemplo, al monje conocido como Alcuino de York. Alcuino de York. ¿Qué hizo Alcuino de York? Estableció una reforma educativa y se establecieron las 7 artes liberales. Estas 7 artes liberales las vamos a dividir prácticamente en 2 grupos. El trivium, trío, ¿ya? Y el quadrivium, de 4. ¿Ya? Trivium y quadrivium. El trivium, aquellas digamos, asignaturas que iban a liberar tu alma de la ignorancia. Gramática, dialéctica, retórica. Gramática, dialéctica, retórica. Gramática, ¿cómo le llamaban en aquella época? El arte de escribir. Gramática, arte de escribir. Dialéctica, arte de pensar. Retórica, arte de escribir. Arte de hablar. Arte de la retórica, arte de hablar. Dice que de la dialéctica, jovencitos, prácticamente van a hacer esa filosofía conocida como escolástica. Ahora, el quadrivium. Si quieres acordarte de los cursos, facilito, vas a crear de repente tu mnemotecnia, gamma. ¿Bien? Geometría, aritmética, música y astronomía. ¿Bien? Ahora, ¿dónde se establecía prácticamente la enseñanza? En las escuelas palatinas, en las escuelas conventuales. Palatinas porque estaban ubicados en un palacio, conventuales porque estaban ubicados en un convento. Regresamos a lo anterior. Ahora, ¿a quién vamos a considerar como el padre de la escolástica? San Anselmo de Canterbury. Así es, San Anselmo de Canterbury. Y entonces aquí ya los escolásticos, ¿qué es lo que buscan? Intentan fusionar la razón y la fe. Pero como que es una situación un poquito difícil, ¿verdad? Entonces San Anselmo, ¿qué le da preferencia? A la fe. A la fe. A la fe. Correcto, le da preferencia a la fe. Y de repente vas a recordar su frase. ¿Cuál es la frase de San Anselmo? ¿Cuál es la frase de San Anselmo? Creo útil de liga. Creo para entender. Así es. O sea que para poder entender, ¿sabes qué deberías tener? Fe. Fe. Correcto, deberías tener fe. Muy bien. Luego nos vamos a ir, jovencitos, a la época de San Alberto Magno. San Alberto Magno y mira Santo Tomás de Aquino. Ambos pertenecientes a la Orden de Santo Domingo. Mira los años en que ellos se desarrollan, ¿ya? 1206, 1274, 1224, 1274, ¿ya? Eso quiere decir, jovencitos, que en esa época todavía no habían desaparecido las cruzadas, porque las cruzadas terminan en 1296. Todavía estaban las cruzadas. Pero ¿qué había pasado con las cruzadas, jovencitos? Los europeos se habían dado cuenta que los musulmanes tenían mejor cultura que los europeos. San Alberto Magno prácticamente estableció la enseñanza
de cursos que dominaban, por ejemplo, los musulmanes. ¿Ya? Ahora, ¿de qué más tenemos que acordarnos? Hablamos con Santo Tomás. Terminamos con Santo Tomás. A Santo Tomás, jovencitos, ¿cómo se le considera? Se le considera prácticamente, jovencitos, como el máximo exponente de la filosofía escolástica. Recuerda que Santo Tomás escribió un librito y prácticamente en ese librito se dio prácticamente la completa fusión entre la fe y la filosofía griega. ¿Cómo se llama ese librito? Suma teológica. Correcto. Se le llama la Suma Teológica. Suma Teológica. Muy bien. De la filosofía, bueno, ya explicamos las artes liberales. Por último, vamos a hablar de las universidades. ¿Quién o quiénes crearon las universidades? La filosofía escolástica. Las universidades son creación de la filosofía escolástica. Muy bien. Ahora, ¿dónde aparecieron estas primeras universidades? En Italia. Italia. En Italia, jovencitos, aparecen las primeras universidades europeas. La de Bolonia y Salerno. Bolonia y Salerno. Ahora, en Inglaterra aparecieron, por ejemplo, la Universidad de Oxford y Cambridge. Oxford y Cambridge. En España, Valencia y Salamanca. En Francia, la de París, la que conocemos el día de hoy como la Sorbona de París, y la Universidad de Lyon. Ahora, otra cosita interesante, jovencitos. Estas universidades generalmente van a tener como base dos agrupaciones, ¿ya? Donde, o mejor dicho, digamos, los grupos que formaban estas universidades, prácticamente algunas se hicieron en las escuelas palatinas y en las escuelas conventuales. Ahora, había una asociación de sabios y alumnos. Sabios, aquella persona que dominaba varios temas y, bueno, los enseñaba. Y los alumnos, jovencitos, bueno, la palabra alumno deriva de una palabra latina. ¿Qué significa la palabra alumno? Aprendí. Alumen. 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 Prefijo a. Sin. Lumen. Sin luz. Sin luz. Sin luz. ¿Cómo se llamaban esas agrupaciones, jovencitos? Les llamaban, jovencitos, Studium Generale, o también se conocían con el nombre de Universitas Magistrorum Scholarum. Universitas universal, Magistrorum, maestra, Scholarum, ciencia de la escuela, escolástica, ciencia de la escuela. De ahí entonces surge el nombre de universitas, viene entonces el nombre de universidades. Ahora, dice, de todas las universidades de la Edad Media, la más importante era la Universidad de París. ¿Ya? La Universidad de París. ¿Por qué? Porque en esta universidad dice que era la única que en ese momento se ubicaba pues en una ciudad y que en esa Universidad de París, jovencitos, enseñaba, ¿quién? Enseñaba un famoso filósofo escolástico llamado Pedro Abelardo. ¿Bien? Pedro Abelardo. Listo. Por último, las universidades, jovencitos, van o gracias a las universidades, se va a establecer, por ejemplo, que la ciencia, que antes no era tomada en cuenta pues por la iglesia, se va a convertir prácticamente en el tercer poder del Estado. ¿Gracias a qué? Gracias a las universidades. Profesor, si la ciencia es entonces la primera, el tercer poder del Estado, ¿cuál era la primera y la segunda? Fácil, la iglesia y luego viene la monarquía. Bien, jovencitos, hemos terminado entonces el tema de Edad Media. Hasta ahí es Edad Media, profe. Sí, Pi. Queda. Listo. Ya, chicos, ahora sí. Hora de irnos a a cenar, tomar su tecito, su pancito, a leer un poquito más, pues,